Bienvenidos a, bienvenido a todos los participantes. Es un placer para mí presentar al doctor Alfonso Sáez López, eh, quien, además de ser un excelente investigador y un buen compañero, bueno, él me dirigió mis estudios postdoctorales y me inició en la temática de los halógenos, el modelado de los halógenos en la atmósfera. Así que te agradezco muchísimo, Alfonso, la presentación por aquí. Les voy a hacer una pequeña reseña para después darle las palabras a Alfonso, que es lo que más nos interesa en este momento. Alfonso, bueno, él es español, nació en España, en un pueblito que se llama Quintanar del Rey. Se licenció en el año 1999 en Ciencias Químicas en la Universidad de Castilla-La Mancha y de ahí fue al Reino Unido, donde se doctoró en el año 2005 en Química Física Atmosférica en la Universidad de East Anglia. Luego de su doctorado, realizó dos postdoctorados en Estados Unidos, el primero en JPL, en el Laboratorio de Propulsión de la NASA, en California, y el segundo en la costa este, en Harvard, ¿sí? Donde durante 5 años fue pionero y se inicializó en el estudio de las interacciones entre la química y el clima, puntualmente tratando de implementar muchísimos procesos que no estaban representados en modelos climáticos. En el año 2009 retorna a su país y se incorpora al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Después de una pequeña transición por Toledo, se radica en la ciudad de Madrid, donde funda el Departamento de Química Atmosférica y Clima. Y bueno, desde el año 2019 en adelante es profesor de investigación en el CSIC, que sería el equivalente al full professor en otras universidades. Entre numerosos premios y distinciones, quise resaltar a lo mejor simplemente los dos últimos, que es en el año 22 fue seleccionado como académico de la Real Academia de Ciencias de España, ¿sí? Y después en el año 23 fue designado como Fellow de la Royal Society of Chemistry, eh, una distinción que no le dan a muchos latinos en ese país. Así que eso es un honor. Alfonso tiene, no sé, más de 270, calculo que estará cerca de los 300 papers en este momento. No tengo su último currículum, pero sé que está por ahí. Más de 15.000 citas, índice H 67-68. Así que bueno, tiene una trayectoria muy reconocida y lidera realmente la temática de los halógenos reactivos a nivel mundial desde su laboratorio de España. Así que sin más preámbulos, Alfonso, te agradezco muchísimo te tomaras el tiempo para contarnos tu experiencia y toda la audiencia es para vos. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la más que generosa presentación. El placer es mío por recibir la invitación para compartir con ustedes algo de la investigación sobre halógenos que hemos llevado a cabo en los últimos años y el placer es doble al ser, en este caso, presentado por Rafa, un gran amigo y un colaborador ya durante 15 años, creo. Así que muy contento también porque podamos expresarnos en nuestro idioma común, cosa que no es común, valga la redundancia, en reuniones internacionales. Así que aplaudo la iniciativa. Bien, pues sin más preámbulos, el tema del que les hablaré esta tarde es el efecto climático de los halógenos reactivos. Y como ustedes saben, empezando por lo más básico, los halógenos corresponden al grupo 7 de la tabla de elementos. Ya si recuerdan, flúor, cloro, bromo, yodo y astato, de los cuales solo tres tienen una reactividad significativa en la atmósfera, el cloro, el bromo y el yodo. Y por tanto, cuando nos referimos a halógenos reactivos o halógenos de vida corta, nos referimos a compuestos orgánicos, a compuestos inorgánicos de cloro, de bromo y de yodo, que una vez en la atmósfera tienen un tiempo de vida de menos de 6 meses. Estos compuestos, como veremos a continuación, son principalmente emitidos de forma natural, aunque existen fuentes antropogénicas no reguladas que están contribuyendo a su concentración en la atmósfera. Una vez ahí,
afectan a varios procesos químicos y de manera indirecta al balance radiativo, es decir, al clima. Por tanto, de lo que les hablaré hoy es del efecto indirecto de estos compuestos sobre el clima en el que subyace la química. Es decir, a través de reacciones químicas de estos compuestos, como veremos, con forzadores climáticos de vida corta, como el ozono, el metano y los aerosoles, estos compuestos son capaces de alterar el balance radiativo de una manera bastante interesante. Eh, digamos que ese es el resumen de la charla. Pero antes de comenzar, me gustaría empezar por lo más importante, que son los agradecimientos a la gente del grupo, que es la que hace el trabajo difícil. Lo fácil es contárselo hoy a ustedes. Y me gustaría destacar, además de la gente en el grupo, aquí en Madrid, a Rafa, que le pongo su doble afiliación. Él reside en Argentina, en CONICET, pero es parte del grupo desde que hizo un postdoc con nosotros allá por 2010. Y me gustaría agradecer también la financiación del Consejo Europeo de Investigación a través de una beca Consolidator en la que propusimos estudiar la dimensión climática de estos halógenos en el sistema Tierra y en buena medida los resultados que voy a mostrar hoy son el fruto de ese proyecto. Muy brevemente, lo que haré será hacer una pequeña introducción a la química de halógenos. Como decía, el efecto de los halógenos sobre el balance radiativo es un efecto químico en realidad. Y aunque lo veremos de manera somera, si alguien tiene interés en profundizar en la parte química, lo podemos hacer durante el tiempo de preguntas al final o lo podemos hacer, les he dejado mi dirección de correo electrónico y estaré encantado también de ampliar información a ese respecto. En la segunda parte de la charla veremos cómo estas reacciones químicas mediadas por halógenos afectan a la concentración de los forzadores climáticos de vida corta, el metano, el ozono y los aerosoles. Y en última instancia veremos cómo se traduce ese cambio de concentración en estos forzadores climáticos en cambios en el balance radiativo global. Empecemos, sin embargo, por unas definiciones. Como decía, los halógenos de vida corta, SLH, por sus siglas en inglés, son compuestos de cloro, bromo y yodo con tiempos de vida atmosféricos inferiores a los 6 meses. Y es importante no confundir con otros halógenos que son mucho mejor conocidos para todos, como son los emitidos antropogénicamente, clorofluorocarbonos, hidrofluorocarbonos y halones, que son los causantes del agujero de ozono sobre la Antártida. Estos tienen tiempos de vida de años, de décadas e incluso de siglos. En la charla de hoy hablaré de los halógenos reactivos con tiempos de vida inferiores a 6 meses, que son mucho menos conocidos, pero veremos que tienen efectos importantes en la química y en el clima. Bien, como decía al principio, las fuentes son naturales y antropogénicas. Dentro de las fuentes naturales, los océanos son la principal fuente de estos compuestos a la atmósfera, pero también se emiten desde la criosfera, desde la biosfera, desde lagos salados, volcanes, etcétera. Es decir, hay un montón de procesos naturales que terminan emitiendo diferentes tipos de compuestos reactivos halogenados a la atmósfera. Las principales emisiones antropogénicas son de cloruros orgánicos y también hay una serie de emisiones de especies inorgánicas que son el resultado de la quema de carbón, de biomasa o de residuos que terminan también en la atmósfera. Pero quedémonos con los halógenos, con la principal fuente de estos halógenos que son los océanos. Eh, Por familia los podemos agrupar en diferentes especies. Empecemos por las orgánicas. No entraré en la descripción de todos estos compuestos, pero pueden ver cómo hay una variedad de compuestos
orgánicos halogenados que tienen diferentes átomos de cloro, de bromo y de yodo. Y después hay también una miríada de compuestos halogenados inorgánicos que son el resultado de su reactividad en la atmósfera y lo que representan son diferentes estados de oxidación de los halógenos en la atmósfera. Sin entrar a los detalles de cada uno de ellos, iremos viendo a lo largo de la charla cómo interaccionan con el resto de compuestos en la atmósfera. Bien, les hablo de estos halógenos dando por hecho que sabemos que están ahí, pero la realidad es que hace 20, 25 años había simplemente unas poquitas detecciones de estos compuestos en la atmósfera, centradas sobre todo en las regiones polares y centrados sobre todo en los compuestos de bromo. A lo largo de estos años, nuestro entendimiento de su distribución en la atmósfera ha cambiado radicalmente, sobre todo a través de las observaciones realizadas por una técnica, la técnica DOAS, espectroscopía de absorción óptica diferencial, que nuestro grupo y otros grupos han desarrollado e implementado en estaciones de medida de tierra, en aviones, en barco y que han propiciado un conocimiento más exhaustivo de la distribución global de estos compuestos. Aquí les muestro un mapa con la localización de las observaciones de nuestro grupo en todo el planeta, que junto con las observaciones de otros grupos han demostrado la presencia ubicua de estos halógenos reactivos en la atmósfera global. Es decir, a día de hoy sabemos que estos compuestos reactivos están globalmente distribuidos por toda la atmósfera, no solo en la troposfera, sino también en la estratosfera, como veremos a continuación. Pero antes, si es posible, veamos muy brevemente cuál es la química que sigue a la emisión atmosférica. Como ven a la izquierda he puesto una serie de ejemplos de diferentes precursores de halógenos reactivos que se caracterizan por diferentes tiempos de vida, que van desde un minuto, en el caso de estos compuestos de yodo, hasta meses, como el caso de algunos orgánicos halogenados. Esto será importante después cuando veamos los impactos porque a través de la fotooxidación unos precursores liberarán los átomos de halógeno reactivos en la capa límite, en la parte superficial de la atmósfera, y otros lo harán en la alta troposfera o incluso en la baja estratosfera. Entonces los tiempos de vida son importantes. Veamos muy brevemente cómo procede la química una vez emitidos estos compuestos. Bien, normalmente lo que ocurre es una fotólisis o una oxidación de estos precursores para liberar el átomo de halógeno reactivo, que termina reaccionando con una molécula de ozono para dar el óxido de halógeno, estableciendo un estado de equilibrio. Y ese óxido de halógeno reacciona con diferentes compuestos en la atmósfera, óxidos de hidrógeno, óxidos de nitrógeno, para dar lugar a una miríada de compuestos reservorios de halógenos que tienen una característica que creo determina un poco el gran impacto y la eficiencia que estos compuestos tienen en la química atmosférica. Y es que por fotólisis o bien por reacción en superficies, estos reservorios de halógeno rápidamente liberan de vuelta el átomo de halógeno, estableciendo un ciclo fotoquímico muy eficiente. Y en cada uno de esos pasos, de estos ciclos, lo que hacemos es destruir una molécula de ozono. Una vez emitido este compuesto halogenado en la atmósfera y antes de su deposición o desaparición del sistema, ese átomo puede incurrir en miles o decenas de miles de ciclos como este en la atmósfera. Por tanto, a pesar de que
sus concentraciones en la atmósfera están en el orden de partes por trillón, tiene un impacto muy significativo en varios procesos químicos en la atmósfera. Decir que de los tres halógenos el más rápido es el yodo, y esto tiene que ver con que las secciones eficaces de absorción de los compuestos de yodo están desplazadas hacia el rojo, hacia el infrarrojo, lo que hace que los ciclos de yodo sean más rápidos que los de bromo y a su vez que los de cloro. En general, la química es más compleja que lo que he mostrado en ese esquema simplificado e interacciona no solo en la fase gaseosa, sino también en la fase heterogénea, en partículas de aerosol marino, en partículas de hielo, en partículas de polvo. Y a lo largo de los años hemos ido describiendo cada uno de estos procesos individuales, cada una de estas reacciones y en su conjunto implementándolos en nuestro modelo de clima, como veremos a continuación. En términos de una conclusión preliminar, y aunque en esta charla me centraré en la parte de los impactos sobre el balance radiativo, sepan que básicamente estos halógenos reactivos interfieren con la mayoría, si no todos los procesos químicos que se dan en la atmósfera, dado que afectan al ozono, al radical hidroxilo, que como saben es el principal oxidante de la atmósfera, pero también a los óxidos de nitrógeno, alterando el ratio NO-NO2, compuestos orgánicos, alterando la formación de aerosol orgánico, el dimetilsulfuro, alterando la formación de sulfato, mercurio, formación de partículas ultrafinas en la atmósfera, etcétera, etcétera. Bien, pues después de ver esta breve introducción a la química, y como digo, si alguien está interesado en profundizar o tiene alguna cuestión sobre alguna reacción específica, lo podemos ver en el tiempo de preguntas. Veamos ahora cómo interaccionan los halógenos con los forzadores climáticos de vida corta, el ozono, el metano y los aerosoles. Empecemos con el ozono. Pero antes, permítanme presentar el modelo con el que hemos trabajado en estos últimos 15 años, eh, donde empezamos a implementar las emisiones y la química de estos compuestos allá por el 2006. Los primeros artículos de aquella implementación salieron en el 2012, como pueden ver aquí, lo cual supuso la primera implementación de las emisiones y de la química de estos compuestos en un modelo de química-clima. Y sin entrar en detalles, sí me gustaría resaltar que a lo largo de estos años hemos validado el modelo con esencialmente todas las observaciones desde tierra, desde barco, desde aviones, desde satélites a las que hemos tenido acceso. Por tanto, el modelo y los resultados que les voy a presentar a continuación están basados en una validación global de la concentración de estas especies a lo largo del tiempo. Como decía, empecemos por el ozono y empecemos por la troposfera. Permítame ir directamente al grano en este caso y poner el número gordo global anualmente integrado. Nuestra mejor estimación o la más actual en este momento es que estos halógenos reducen el ozono troposférico entre un 17 y un 20% globalmente. Es decir, un quinto del ozono troposférico global está determinado por las emisiones y la química de estos compuestos. Esto se puede mm, mostrar por regiones. En las regiones polares, las emisiones de estos compuestos son particularmente activas y derivan en destrucciones de ozono en la primavera polar de entre el 50% en la Antártida hasta casi el 100% en el Ártico, donde como pueden ver en esta gráfica verde, el ozono eh,
cae desde niveles de 30, 40 partes por billón hasta cero, en coincidencia con los picos de bromo y los picos de yodo. Es decir, esto que se conoce como eventos de destrucción de ozono en las regiones polares están causados por los ciclos catalíticos de destrucción de ozono propiciados por estos compuestos halogenados. Por tanto, hay una destrucción de ozono muy profusa en las regiones polares causado por estos compuestos de halógeno. Bien, esta es una simulación de un artículo de Rafael Fernández, donde lo que hacemos es ver en nuestro modelo global cómo estos halógenos polares causan destrucción de ozono en la región polar y cómo a través del transporte, a través de frentes polares, el transporte hacia latitudes más bajas, esas masas de aire ricas en halógenos y empobrecidas en ozono son capaces de influenciar el ozono de fondo en las latitudes medias del hemisferio norte. Es decir, estos halógenos no solo destruyen, estos halógenos polares en este caso, no solo destruyen ozono en la región polar, sino que su efecto se deja ver en las latitudes medias, donde llegan a reducir en promedio en la primavera hasta un 11% y en algunas localizaciones de las latitudes medias hasta un 30%. Es decir, cuando en el hemisferio norte hablamos muchas veces de que em, subside un frente polar hacia las latitudes medias, bajan las temperaturas. Esto, por ejemplo, en Europa tiene el término de lenguas de aire polar. Pues no solo baja la temperatura, sino que estas masas de aire frías transportan halógenos y ozono empobrecido, lo cual hace reducir el ozono de fondo, con implicaciones en calidad del aire que no están bien sustanciadas en los modelos de calidad del aire. Bien, hemos visto las regiones polares, pero si hacemos un corte vertical a la destrucción de ozono causada por halógenos globalmente, lo que podemos ver es que de los tres, el yodo domina la destrucción de ozono sobre el bromo y el cloro, a pesar de que las concentraciones de yodo en la atmósfera son inferiores a las de bromo y cloro, pero como decía en ese esquema simplificado que les presenté anteriormente, los ciclos fotoquímicos de yodo son más rápidos que los de bromo y cloro, y como en cada uno de esos ciclos destruimos una molécula de ozono, en términos neto, el yodo domina la destrucción de ozono y en particular, como pueden ver en este gráfico del medio a nivel porcentual, la mayor contribución de estos halógenos a la destrucción de yodo se produce en la capa límite, aquí abajo, y también en la troposfera libre, donde en ambos casos pueden llegar a ser el segundo canal principal de destrucción de ozono. Muy bien. Ahora bajamos a la superficie y nos proyectamos hacia el futuro. Y en este trabajo lo que hicimos fue proyectar hacia adelante durante el siglo XXI las emisiones de halógeno para ver si este efecto que les comentaba antes de 17-20%, se incrementa bajo diferentes escenarios de cambio climático, RCP 6.0 y 8.5, y lo que vemos es que en términos globales sí que existe un aumento relativo con respecto al momento presente en la destrucción de ozono por halógenos que puede alcanzar hasta un 20% de incremento a final de siglo en términos globales. Pero creo que es importante remarcar que en algunas regiones, como la costa este de Estados Unidos, estos porcentajes se pueden incrementar entre un 60 y un 80%, también en Europa y en el área mediterránea y en el sudeste asiático. Es decir, regionalmente estos incrementos pueden ser muy significativos con respecto al momento presente. De hecho, dado que estas emisiones son mayoritariamente naturales, la revista hizo una sección de News and Views
que tituló con este título tan, tan atractivo, ¿no? El control natural de la polución de ozono. No es exactamente así, pero es cierto que sí estas emisiones naturales de halógenos contribuyen a mitigar la polución de ozono, particularmente en las zonas costeras. Bien, hemos visto que los halógenos reactivos tienen un efecto sobre el ozono troposférico a escala global, no solo en el momento presente, sino que se proyecta que va a ser mayor a lo largo del siglo. Veamos ahora la estratosfera, porque estos compuestos llegan también a la estratosfera, donde la destrucción de ozono, como sabemos, está dominada por los compuestos antropogénicos, halogenados antropogénicos, pero hay una contribución también de estos compuestos reactivos a la destrucción de ozono en la estratosfera. Veamos este trabajo donde analizamos la tendencia en la columna de ozono, o en la concentración de ozono, perdón, en las regiones tropicales, en la baja estratosfera de las regiones tropicales, que se había explicado hasta la fecha de publicación de este artículo por causas dinámicas, esencialmente por un reforzamiento de la circulación de Breuer-Dobson. Y lo que hicimos aquí fue examinar si la química, en particular la química de halógenos, tenía alguna contribución a esta tendencia negativa del ozono en la baja en la baja estratosfera tropical. Y efectivamente, lo que concluimos es que la suma de las emisiones antropogénicas y naturales de halógenos reactivos contribuye o amplifica en un cuarto la tendencia negativa del ozono en esta región de la atmósfera. Por tanto, la explicación basada únicamente en factores dinámicos no se corresponde enteramente con la realidad y hay una contribución química que es necesaria para entender esta tendencia negativa en el pasado reciente en esta región de la atmósfera. Aprovechamos también en este trabajo para proyectar hacia el futuro y lo que vemos en esta gráfica es que efectivamente esa contribución de los halógenos reactivos a la destrucción de ozono en la baja estratosfera tropical se incrementa a lo largo del siglo. De hecho, como pueden ver en estas otras gráficas, al final del siglo, la única región de la estratosfera que no proyecta una recuperación del ozono es esta región de la baja estratosfera tropical y precisamente ahí estos halógenos naturales y antropogénicos, pero de tiempo de vida corto, contribuyen significativamente a que eso sea así. Por tanto, una de las conclusiones en este trabajo es que las emisiones de estos compuestos son fundamentales para entender el futuro del ozono en esa región y en particular, incluidos en esta simulación, las emisiones de cloruros orgánicos de tiempo de vida corta son determinantes en este efecto y puntualizamos que no están estas emisiones reguladas por el Protocolo de Montreal, sin embargo son fundamentales para la recuperación de ozono en esta región de la atmósfera a final de siglo y hacemos de hecho una llamada en el artículo a que estas emisiones de cloruros orgánicos sean incluidas, reguladas por el Protocolo de Montreal. Bien, pues efectivamente estos compuestos entran a la estratosfera por la región tropical. Como vemos, destruyen ozono en esa región, pero también llegan a las latitudes altas. Se sabe que aproximadamente 0,7 partes por trillón, fíjense en qué concentraciones tan bajas de yodo entran a la estratosfera, y aproximadamente unas 5 partes por trillón de bromo natural, perdón, de bromo reactivo entra también a la estratosfera. Llega a la región antártica y contribuyen a la destrucción de ozono. En este caso, estas concentraciones tan bajas pueden reducir entre un 10 y un 20% del ozono en la baja estratosfera antártica. Es decir, la destrucción de ozono o la formación del agujero de ozono
en esa región no solo tiene una componente exclusivamente antropogénica, que hay una contribución natural de estos halógenos reactivos que, a pesar de estar en bajas concentraciones, pueden ver que contribuyen de una manera significativa, sobre todo en la parte baja del agujero. Una manera de expresarlo que a mí me gusta particularmente, porque es muy visual, es cómo en este caso el yodo, esas 0,7 partes por trillón, eh, tienen un efecto no solo de destrucción de ozono en la parte baja del agujero, sino que tiene un efecto sobre la periferia del agujero de ozono, expandiendo así el tamaño del agujero de ozono en un 11%, lo que viene a ser alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados. Es decir, como una especie química en concentraciones tan bajas tiene esa capacidad de expandir el área del agujero de ozono de una manera tan significativa. Bien, pues pasemos ahora al segundo forzador climático, el metano. Eh, Sabrán que efectivamente desde hace tiempo se conoce que el átomo de cloro reacciona con el metano, reduciendo su concentración en la atmósfera, y durante muchos años se consideraba que este era el principal efecto de los halógenos sobre el metano. Nuestra estimación más actual es que este átomo de cloro reduce a aproximadamente un 2,5% la concentración de metano, y por tanto durante años pues, se ha considerado que el efecto de los halógenos sobre el metano pues, era muy pequeño. Sin embargo, vemos también que el principal oxidante de metano en la atmósfera es la reacción del radical hidroxilo. Y como hemos visto anteriormente, los halógenos destruyen ozono, cuya fotólisis y posterior reacción del átomo de oxígeno con vapor de agua da como resultado la formación del radical hidroxilo. Esto es, si destruimos ozono, estamos afectando al OH y por tanto de manera indirecta a la concentración de metano. Lo que hicimos en este trabajo fue computar qué canal domina el efecto de los halógenos sobre el metano, el canal directo de reacción de cloro o el canal indirecto modificando el OH. Y lo que vimos es que efectivamente el canal indirecto es el que domina el impacto de los halógenos reactivos sobre el metano, de tal forma que incrementa el tiempo de vida del metano y el efecto radiativo de este gas de efecto invernadero alrededor de un 10% a través de la reducción de OH. Y podrían pensar que un 10% no es demasiado, pero un 10% del tiempo de vida del metano es equivalente al incremento en las emisiones de metano de las últimas 3 a 4 décadas. Es decir, si su modelo de clima no contiene esta química, podría estar teniendo un sesgo en el cómputo del tiempo de vida del metano equivalente a las emisiones de metano de los últimos 30 a 40 años. Es decir, en este trabajo demostramos que para entender el budget y el tiempo de vida del metano es necesario una representación de esta química. Hemos visto, por tanto, cómo estos compuestos alteran la concentración del ozono, del metano, y veamos a partir de ahora, de este momento de la charla, cómo o si esto supone un efecto o cuál es el efecto sobre el balance radiativo global. Lo que voy a mostrar a continuación son simulaciones donde tenemos una representación completa de las emisiones y la química de estos compuestos en el modelo CESEM, el Air System Model de NCAR, es el modelo en el que venimos trabajando desde hace 15 años, y a la izquierda lo que les muestro es las simulaciones para el periodo preindustrial, 1850, y para el periodo actual. Y la escala es en milivatios metro cuadrado de efecto radiativo. Lo que significa efecto radiativo positivo en este caso es que la introducción de los halógenos induce un calentamiento cuando este
cuando esta escala positiva sea positiva y un enfriamiento cuando sea negativa. Como hemos visto, el efecto de indirecto de los halógenos sobre el metano a través de la reducción de OH incrementa el tiempo de vida del metano y por tanto el efecto relativo es un incremento en el efecto radiativo del metano. Bien, bueno, en el caso del ozono es lo opuesto. Destruimos ozono, que como saben en la troposfera es un efecto de gas, perdón, es un gas de efecto invernadero. Y lo que obtenemos es un enfriamiento a través de la reducción de ozono en la troposfera, que como vimos anteriormente está dominada por las reacciones con yodo. Para el caso de los aerosoles secundarios, la inclusión de los halógenos induce un efecto globalmente integrado de calentamiento en el caso de los aerosoles secundarios. Veamos por qué, dado que no hemos hablado de los aerosoles hasta este punto. Bueno, hemos visto, sin embargo, anteriormente que los halógenos reducen el ozono. El ozono es el principal precursor del radical hidroxilo y lo que ven aquí ustedes es unas gráficas que muestran la diferencia en el OH para el periodo preindustrial y para el periodo presente, en forma de mapa en la superficie o un corte zonal en la troposfera. Y como se puede ver, a pesar de que hay zonas sobre los continentes donde el efecto neto es un incremento en el OH, y estaré encantado de explicar el por qué en el tiempo de preguntas, pero para no desviarnos en este momento de la charla, el efecto globalmente integrado de los halógenos es de una reducción significativa del OH con un marcado gradiente hemisférico. Por tanto, al tener menos OH, lo que se reduce es la formación de aerosol secundario a través de reacciones con el radical hidroxilo. Y al tener menos formación de aerosol secundario, lo que tenemos es menos enfriamiento por aerosol. Por tanto, en términos netos, los halógenos reducen indirectamente el enfriamiento neto de los aerosoles y eso conduce, como hemos visto, a este efecto positivo de calentamiento relativo cuando uno incluye halógenos en su modelo de clima. Bien, este efecto sobre los aerosoles secundarios no es homogéneo para los diferentes tipos de aerosol. En este caso, veamos el aerosol sulfato, el aerosol orgánico secundario y el nitrato de amonio. En el primer caso, lo que pueden ver es que la reducción de OH conduce a una reducción del aerosol sulfato, dado que lo que hacemos es reducir la oxidación del DMS y por tanto formar menos aerosol sulfato. Al formar menos aerosol sulfato, lo que obtenemos es un efecto relativo de calentamiento, dado que el aerosol sulfato tiene, en términos de balance de energía, un efecto de enfriamiento. En el caso de los orgánicos es más interesante, dado que la reducción de OH no compensa la oxidación de compuestos orgánicos volátiles por el átomo de cloro, que dominaría el efecto de los halógenos en la formación de SOA, teniendo como resultado un enfriamiento a través de este tipo de aerosol. Y en el caso del nitrato de amonio, se produce algo similar a lo que hemos visto para el sulfato, pero mucho más localizado en términos geográficos. Y el motivo es que la reducción de OH lo que hace es reducir la formación de ácido nítrico y por tanto de sulfato de amonio. Bien, si ponemos todo en conjunto, en esta gráfica, lo que podemos ver es los efectos individuales de los halógenos sobre el ozono, como pueden ver en verde, es de enfriamiento, la escala esta es de efecto radiativo en signo negativo hacia abajo y positivo hacia arriba. El metano en naranja experimenta un incremento, los aerosoles experimentan también un incremento, mostrado aquí en conjunto en rojo, y el conjunto de gases mostrado en azul marino,
y pueden ver que el término neto en azul celeste es de enfriamiento. Entonces, esto que parece complejo resulta de interacciones, como hemos visto, altamente no lineales y resultan en un efecto neto eh, de enfriamiento dominado por los gases y de ellos dominado por el efecto sobre el ozono. Es un efecto que no es homogéneo a nivel global, sino que tiene una variación latitudinal muy marcada en forma de U invertida y, como pueden ver, dominado por el efecto de los halógenos sobre el ozono en las latitudes altas. Es lo que de alguna manera contribuye en mayor medida al efecto de enfriamiento global. Bien, pues vemos que tiene una variación latitudinal considerable. Veamos si tiene una variación a lo largo del tiempo. Para ello, lo que hicimos en este trabajo fue hacer simulaciones para la época preindustrial, 1850, y para un par de escenarios de futuro. Y lo que vemos es que efectivamente el efecto de enfriamiento actual es mayor que el que calculamos para la época preindustrial. Es decir, se ha amplificado el efecto de enfriamiento de los halógenos reactivos desde la época preindustrial. La proyección hacia el futuro es variable en función de los escenarios socioeconómicos que uno considere en sus proyecciones. Entonces, es relevante ver que efectivamente este enfriamiento se ha amplificado desde la época preindustrial y, para entenderlo, lo que hicimos fue categorizar las emisiones de compuestos halogenados en la época preindustrial, donde evidentemente eran naturales, y en el presente y el futuro, donde las categorizamos en dos: las antropogénicas, ANT, y en una definición que incluimos por primera vez en este trabajo, que son las emisiones naturales amplificadas antropogénicamente, y que por sus siglas en inglés denominamos ANE. Veremos qué es esto, porque es en realidad, como pueden ver en esta gráfica, lo que contribuye en mayor medida a la amplificación del enfriamiento desde la época preindustrial, que está mostrado en esta gráfica de forma relativa con respecto a 1850, y en forma sólida, en este caso, está ANE, y la parte de la barra rayada es la contribución antropogénica. Y lo que podemos ver en este caso es que el cambio relativo en el enfriamiento causado por estos compuestos desde la época preindustrial está dominado por este término de ANE, por esta emisión natural amplificada antropogénicamente. Les adelanto que, y ahora explicaré por qué, este término de ANE está dominado por el yodo, y veremos a continuación a través de qué proceso. Bien, sabemos desde principios de los años 80 que la deposición de ozono a la superficie del océano oxida el yoduro del océano, el yoduro del agua marina, perdón, conllevando una reemisión a la atmósfera de especies de yodo reactivas en forma de yodo molecular y ácido hipoyodoso. Esto fue cuantificado en 2013, y a partir de ello hicimos unas simulaciones comparando la cantidad de yodo que habría en la época preindustrial y la que tenemos en el momento presente. En este trabajo, que era puramente de modelado y basado en el proceso que mencionaba anteriormente, lanzamos la hipótesis de que la concentración de yodo en la atmósfera debía ser 2 o 3 veces mayor de lo que era en la época industrial, debido al incremento en la concentración de ozono troposférico, que hubiera conllevado una mayor deposición de ozono a la superficie del océano y con ello una mayor emisión de yodo a la atmósfera. Esto, que fue una hipótesis que lanzamos en 2015, tuvimos que esperar unos años para
poder tener evidencia observacional de sí o no esto habría sido así. Y lo que pueden ver aquí a la izquierda es la concentración de yodo en un testigo de hielo en Groenlandia desde 1750 hasta el presente. Y pueden ver cómo la concentración se mantiene razonablemente estable hasta aproximadamente la mitad del siglo pasado, desde donde lo que se produce es un aumento creciente en la concentración de yodo de hasta un factor 3. Básicamente, con este trabajo descubrimos que la concentración de yodo en la atmósfera se ha triplicado con respecto a los valores preindustriales, y las causas son la polución por ozono, lo que decía, una mayor concentración de ozono conlleva una mayor deposición al océano y una consiguiente mayor emisión de yodo a la atmósfera, pero también el descenso de los casquetes polares amplifica el área de océano abierto donde este proceso puede tener lugar. Por tanto, la combinación de ambos ha hecho que el yodo se triplique y atribuimos este incremento en el yodo como el principal driver de lo que llamamos las emisiones naturales o la amplificación de las emisiones naturales por factores antropogénicos. He de remarcar que este efecto que por primera vez vimos en Groenlandia ha sido posteriormente observado también en la región alpina, en Europa, y sobre China. Es decir, estamos hablando de un fenómeno que no se circunscribe a la región ártica, sino que es un fenómeno global. Bien, veamos, por tanto, si me permiten ahora brevemente, ver si este fenómeno global es exclusivamente característico del periodo reciente, el pasado reciente, o si el yodo ha tenido una variabilidad natural a lo largo de la historia. Motivado por este primer trabajo, investigamos cuál había sido la variabilidad del yodo en las paleoatmósferas. Y en este primer corte, en esta primera figura que les muestro, nos vamos hacia atrás, hacia el comienzo del Holoceno. Este es el yodo en este testigo de hielo en Groenlandia. Y pueden ver los valores actuales están aquí. Pero descubrimos en este trabajo que durante la parte cálida del Holoceno, lo que se conoce como el máximo térmico del Holoceno, los niveles de yodo eran similares a los de la actualidad, a pesar de que las concentraciones de ozono eran mucho más bajas, es decir, no había una emisión de yodo inducida por ozono troposférico dominante, como es en el caso de la actualidad, sino que otros mecanismos naturales derivaron en concentraciones de ozono parecidas a las actuales. Atribuimos eso en este estudio multiproxy a una mayor productividad marina en los océanos del comienzo del Holoceno, cuya actividad metabólica habría derivado en la emisión de compuestos de yodo a la atmósfera en esta parte del registro geológico. Pero nos fuimos incluso más atrás en el tiempo, hacia un periodo que se conoce como el Emiense, hace unos 120.000 años, un periodo muy cálido, y donde la actividad biológica de los océanos fue particularmente profusa, conllevando emisiones de yodo a la atmósfera. Esta es la concentración aquí abajo en azul, que son incluso superiores a las de la actualidad. Esta visión hacia atrás en el tiempo lo que nos demuestra es que la variabilidad del yodo es grande, es decir, la concentración de yodo en la atmósfera no es estática, sino que es dinámica y está modulada por cambios en los ciclos biogeoquímicos, cambios en el clima y en la última parte del registro, en el pasado reciente, por cambios también en la, en la actividad antropogénica. Por tanto, es un sistema variable y razonablemente complejo que, como hemos visto anteriormente, tiene un impacto
reseñables sobre la concentración de forzadores climáticos. Voy concluyendo, en aras de dejar más tiempo para preguntas que puedan tener, con las conclusiones que muestro en esta diapositiva. Decirles que este trabajo sintetiza 20 años de trabajo de nuestro grupo en esta temática y que han concluido identificando este mecanismo de enfriamiento climático indirecto, por el cual los halógenos reactivos, a través de interacciones químicas altamente no lineales, alteran la concentración de los forzadores climáticos de tiempo de vida corto. Y en segundo lugar, remarcaría que este mecanismo de enfriamiento se ha amplificado desde los tiempos preindustriales, causado por este ANE, este término de amplificación antropogénica de las emisiones naturales, principalmente de las emisiones de yodo. Y tienen como resultado en conjunto este efecto radiativo de enfriamiento que pueden ver aquí, que es particularmente marcado en las regiones polares. Y aunque hoy les he hablado principalmente de la conexión entre los halógenos reactivos y el balance de energía, sepan que en esta revisión, que un número de coautores que han trabajado en esta temática en las últimas décadas hemos hecho en esta revisión en la revista Nature, que está aceptado y habrá de salir en las siguientes semanas, lo que hacemos es poner de manifiesto los diferentes procesos en los que intervienen estos halógenos y mostrar la importancia relativa, no solo como hemos visto en la oxidación de metano y en la destrucción de ozono en la troposfera y en la estratosfera, sino también en la oxidación del mercurio y en general en la capacidad oxidativa de la atmósfera. Y concluiría esta charla con el mensaje principal de esta revisión, donde mostramos a la comunidad la importancia de esta química y mostramos argumentos para que se considere en los estudios de química atmosférica en general y clima, ya que a pesar de la ubicuidad demostrada de estos halógenos reactivos en la atmósfera global y de los impactos que tienen en la química, las fuentes y la química de estos halógenos reactivos en este momento, en la actualidad, no están incluidos en los assessments de calidad del aire o de clima. Por ejemplo, no están incluidos en los modelos utilizados en el último informe del IPCC. Entonces, digamos que esta charla concluye con la conclusión de esta revisión que les muestro aquí, con la necesidad de incluir estos procesos en los estudios de calidad del aire y de clima. Y con esto termino y les agradezco mucho su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Clarísimo, súper pausado, súper concreto en tus mensajes. Eh, Te agradezco todo el conocimiento y todos los años de investigación que has resumido en esta presentación. Abrimos el micrófono y el tiempo de cada persona para hacer preguntas. Si quieren escribirlas en los mensajes de texto, se las transmito yo, o si no, directamente se pueden desmutear y hacer la pregunta verbalmente. Yo tengo una pregunta. Dara, vale. Súper interesante, Alfonso. Muchas gracias por esta plática. Me parece súper interesante eh, link entre ozono estratosférico, clima y además calidad del aire. Yo tengo un par de preguntas. La primera tiene que ver con de todos estos procesos que nos presentaste. ¿El aumento en la temperatura puede también cambiar la velocidad
con que ocurren todos estos procesos? O sea, supongo que eso está incluido en los modelos. Es la primera pregunta que tengo. Y la segunda tiene que ver con esto que decías que todos estos compuestos tendrían que estar incluidos en el protocolo de Montreal y que es el llamado que hacen en una de las publicaciones. Pero no tendrían que estar también incluidos en el protocolo de Kioto, en hablar de clima, y sobre todo estar incluidos en todas las regulaciones que tienen que ver con calidad del aire, porque al final es eso el mayor efecto, ¿no? El ozono, troposférico, ¿no? Y eso es todavía más difícil, me parece, ¿no? Entonces, no sé qué nos puedes decir al respecto. Sí, muchas gracias, Dara. Buenas preguntas. Sobre la primera, efectivamente, el efecto de la temperatura en la cinética está incluido en los modelos. De hecho, la mayoría de las reacciones de halógenos son reacciones rápidas, con constantes de velocidad de reacción de 10 a la menos 11, en algún caso de 10 a la menos 10. Esto es cercano al límite de colisión. Y la mayoría de ellas tienen energías de activación grandes y negativas, con lo cual la temperatura tiene efectivamente un efecto significativo en la reactividad de estos compuestos, que está incluido en los modelos y, por ejemplo, cuando proyectamos hacia el futuro en los escenarios de clima donde la temperatura es mayor, ese efecto está implícitamente incluido en los resultados de amplificación de destrucción de ozono que obtenemos con halógenos hacia el futuro. Y sobre la segunda pregunta, efectivamente, lo que hacemos en este trabajo es, en general, hacer una llamada a la comunidad para que se incluyan estos procesos, si no con el nivel de complejidad que tenemos en nuestro modelo, al menos con un nivel de parametrización suficiente como para reproducir los efectos de primer orden sobre los forzadores climáticos, sobre todo en los siguientes informes del IPCC y en los modelos de calidad del aire, efectivamente. En el trabajo anterior que mencionaba, lo que poníamos de manifiesto era la necesidad de que el protocolo de Montreal, el que regula las emisiones de compuestos antropogénicos halogenados, incluyera no solo los compuestos de vida larga, sino también algunos de estos compuestos de vida corta, por ejemplo, el diclorometano, que no están incluidos y que, sin embargo, inducen una carga de cloro reactivo a la estratosfera ya significativa. Y quizás más preocupante es que la concentración de estos cloruros orgánicos de tiempo de vida corta se está incrementando. Sobre todo, hay de hecho diversos trabajos que reportan incrementos en el pasado reciente en las emisiones de estos compuestos, particularmente localizados en la región del sudeste asiático. Am, y entonces, al no estar regulados, se entiende que estos compuestos o estas emisiones pueden seguir incrementándose y además se producen en una región particularmente sensible porque está muy cercana a la zona convectiva tropical, y esas emisiones son directamente inyectadas a la estratosfera, donde contribuyen a la destrucción de ozono y donde contribuyen a empeorar las proyecciones de recuperación de la capa de ozono en este siglo. Entonces, sí, de acuerdo a la reflexión que hacías, Dara, las emisiones de estos compuestos debían estar contempladas en las regulaciones de calidad del aire y de clima. Sí. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Santiago, ¿querés hacer una pregunta? Sí, ¿me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Sí, tengo dos preguntas. Bueno, primero, muy interesante. Disfruté mucho la charla. Yo no soy químico, así que me hablen así en forma simple me parece perfecto. Este, pero dos preguntas generales. Una es en las modelizaciones globales que has presentado.
¿puedes dar una idea de qué pasaría cuando empieces a incluir los cambios en la biología marina? Es decir, cuando sabes que el océano se está estratificando, los vientos se están cambiando y la biología en sí está cambiando. Entonces, si puedes dar una opinión o una idea aproximada. Bien. Buena Es, pregunta, Santiago. Mira, ese aspecto lo tratamos en este trabajo que muestro aquí, em, donde eh, puedes ver que la línea punteada es el efecto del clima y los cambios en los ciclos biogeoquímicos del océano sobre la emisión de halógenos a la atmósfera. Ujú. Efectivamente, como bien dices, el océano se está estratificando y en este trabajo incorporamos la última salida de Net Primary Production del modelo CESEM en nuestro modelo para computar el efecto de la biología sobre la emisión de estos compuestos orgánicos. Si recuerdo bien, el descenso debido a esa el descenso en la producción primaria neta debido a la estratificación era globalmente integrado de un 4%, aunque con una distribución geográfica muy variable y marcada en determinadas zonas. Y efectivamente, perdón, las emisiones biológicas o las emisiones de halógenos causadas por ciclos biológicos en los océanos evolucionan de manera cambiante hacia el futuro. Los cambios en la velocidad del viento también, dado que la deposición de ozono, oxidación de yoduro y reemisión de yodo a la atmósfera están mediados no solo por esa deposición de ozono y la concentración de yoduro en la superficie del océano, obviamente, sino también por la velocidad del viento, dado que la transferencia la transferencia de fase de un volátil no solo depende de la temperatura, sino que también es un proceso mecánico donde la velocidad del viento contribuye. Y todo eso está incluido en este trabajo y en términos netos lo que vemos es que la emisión hacia adelante se incrementa y el efecto relativo sobre el ozono también se incrementa. Luego hay regiones donde las proyecciones son más inciertas, por ejemplo, en aquellas zonas donde la exposición de esa actividad biológica depende de la cubierta de hielo, de la banquisa de hielo en las regiones polares, y en función de cómo sea o no la proyección de retroceso de la banquisa de hielo, el impacto de la emisión biológica de halógenos sobre el ozono polar es uno u otro. Es decir, hay un grado de incertidumbre en las proyecciones de emisiones de estos compuestos a lo largo del siglo, dado que tienen diferentes fuentes de emisión y digamos que es un sistema multifactorial, muy poliédrico y altamente no lineal. Entonces, a veces las emisiones por una vía se aumentan, por otra disminuyen y intentamos hacer un ejercicio para entender cuál será el efecto neto, pero en el mejor de nuestro conocimiento actual, el efecto neto es de incremento de su importancia relativa a lo largo del siglo. Muy bien, muy claro, gracias. Una pregunta cortita con respecto a lo de calidad de aire. Mencionaste que no están incluidos en los modelos de calidad de aire. ¿Puedes elaborar un poco más por qué? A mí, pregunto específicamente porque ahora estoy más involucrándome más con, eh, ¿cómo se dice? Gestores locales de calidad de aire que modelan eso, modelan la calidad de aire porque se los piden las agencias. Y me pregunto qué inconvenientes pueden tener para incorporar este tipo de química en sus predicciones, si es algo que les haría mucha diferencia, les sería útil. Yo creo que sí, particularmente en las regiones costeras. Mire, Santiago, hay dos efectos de los halógenos sobre la calidad del aire. Uno que es exclusivo de las regiones costeras, que es el transporte de masas de aire marinos que contienen estos halógenos y que cuando se mezclan con las
con las masas de aire de una ciudad en una región costera, estos halógenos destruyen ozono, alteran el equilibrio de los óxidos de nitrógeno, etcétera, etcétera, los efectos que hemos visto. Pero además, en los últimos años se han detectado emisiones continentales de compuestos inorgánicos de halógenos. Particularmente, la mayoría de estas detecciones se ha realizado sobre el sudeste asiático, pero también las hay en Europa y en Estados Unidos. Y la combinación de las emisiones continentales de estos compuestos con el transporte de masas de aire marinas que ya los traen desde los océanos, eh, resulta en un impacto sobre la calidad del aire que es reseñable. No he entrado en este trabajo, en esta presentación en ello, pero puede alterar de manera significativa la concentración del radical hidroxilo, que de hecho va en la dirección contraintuitiva de lo que uno cabría esperar. Es decir, como podéis ver aquí, la diferencia con la época preindustrial es de un incremento de este radical hidroxilo, que viene mediado por un incremento del ozono, que es contraintuitivo porque les está hablando todo el rato de un incremento en la destrucción de ozono en la presencia de estos compuestos. Pero cuando ocurre sobre zonas continentales, el efecto es opuesto. ¿Por qué? Porque hay uno de los canales de emisión que tiene que ver con la deposición sobre el aerosol, y perdona Santiago que entre un poquito en la química, de un compuesto que es el pentóxido de dinitrógeno, N2O5, que se deposita sobre un aerosol, y cuando este aerosol contiene cloruro, forma un compuesto que es el nitrito de cloro, el ClNO2, que es fotolábil y que cuando llega el día, la mañana, fotoliza y te da NO2. Y ese NO2 forma ozono. Entonces, en ese caso, cuando uno tiene halógenos en el sistema, estoy formando ozono, a diferencia de lo que ocurre en las regiones polares o en el océano abierto. Entonces, bueno, son efectos que no son monolíticos, que tienen un impacto considerable, dado que en este caso, como podéis ver, el incremento en la concentración de OH puede ser del 20% en las regiones continentales, lo cual conlleva, uno, formación de ozono y dos, una mayor concentración de OH implica una mayor formación de aerosol secundario. Entonces, ambos factores, más ozono y más aerosol secundario, pues evidentemente tienen un efecto sobre la calidad del aire. Ok. No, gracias. Buen panorama, gracias. Gracias. Bueno, te transmito, Alfonso, un par de preguntas que hay en el chat, que las voy leyendo de aquí. Em, Gustavo Palancar, muchas gracias por la excelente charla. Mi pregunta es, ¿cuál es el principal impedimento para incluir estos compuestos en assessments de calidad de aire y en los modelos climáticos? Es decir, ¿cuál es la principal razón por la que no se incluyen estos procesos en los modelos? Y la siguiente justo también está más o menos relacionada, si querés te la junto. Duban Nieves, me gustaría saber si el único modelo que incluye estas reacciones con los halógenos de vida corta es solo SESEM y que otros modelos podrían ser buenos para estudiar en predicciones climáticas la calidad del aire. Además de esto, quisiera saber si WorldChem o EMPAS con su módulo música incluyen estas reacciones o están proyectándose para incluirlas en esos modelos. Muchas gracias, muy claras las explicaciones. Bien, muchas gracias. Empiezo por las de atrás hacia adelante. Wolfchem tiene la química de halógenos, la implementamos hace unos años y hemos hecho varios trabajos centrados en la región tropical y en el sudeste asiático sobre el efecto de los halógenos en la capacidad oxidativa utilizando WorldChem. Desconozco si, creo que no, se ha implementado en la versión que está disponible para el público. Pero en todo caso, si alguien tiene interés en la representación de halógenos en WorldChem, puede ponerse en contacto con nosotros porque efectivamente hicimos la implementación en WorldChem. A la siguiente pregunta de si hay otros modelos que lo tienen, no, efectivamente, este es el único modelo de clima que tiene una representación de las emisiones y la química de estos compuestos.
y es por ello que es el modelo que se ha utilizado para hacer las primeras estimaciones del impacto climático de estos compuestos. Y a la primera pregunta, ¿por qué? Pues permítame ser muy sincero. Creo que en el pasado el impedimento principal para no incluir esto en los modelos de clima fue la falta de interés. Es decir, durante muchos años se consideró que todo esto era anecdótico y que estaba circunscrito geográficamente a determinadas regiones concretas y que no tenía un impacto global como el que he mostrado hoy. Y eso, digamos que es de unos 5 o 6 años hacia atrás. Y de unos 5 o 6 años hacia acá, el motivo es principalmente la complejidad de los inventarios de emisión y de la química. Pero dicho esto, y aunque en este momento CSM es el único modelo de clima que lo tiene, nos consta que hay otros modelos que están en proceso de incluirlo y de hecho nosotros mismos abiertamente ayudamos y colaboramos con esos otros modelos a que incorporen eh, estos procesos por medio de facilitarles los esquemas. Excelente, muchas gracias. Y ahora una pregunta así un poco más química. Quisiera preguntarte varias dudas en cuanto a la química atmosférica, principalmente con respecto a sus reacciones con aerosoles secundarios y el ozono. Como primera pregunta, según los resultados de estos estudios, ¿se podría decir que el efecto de estos compuestos sobre la latitud en la zona del Ecuador sería tan baja que no afecta tanto la producción de aerosoles? Segundo, estos halógenos reactivos tienen más impacto en zonas costeras. Sin embargo, por su transporte, podría afectar otros centros urbanos. La topografía, ¿cómo podría afectar la deposición en la fase partícula de esos aerosoles, ya sean orgánicos e inorgánicos? Y mientras le respondías a Santiago, escuchó y hizo una pregunta adicional. Estoy hablando de Alejandro Marín. Muchas gracias por las preguntas. ¿Nos podrías dar, perdón, con lo que mencionaste acerca de los cloruros, especialmente el nitrato de cloro, ¿significaría que en estos casos el cloro estaría apoyando la formación de ozono en comparación con los otros halógenos? Eh, Bien, empiezo con la última. El cloro, per se, cuando uno tiene cloro en el sistema, lo que hace es, la reacción de cloro con ozono es un ciclo catalítico que termina destruyendo ozono. Lo que mencionaba antes es que la deposición de nitrógeno oxidado en superficies de aerosol con cloruro conlleva la formación de nitritos de cloro que cuando fotolizan dan Cl más NO2 y ese NO2 al fotolizar da ozono. Entonces, a través de ese canal, el cloruro del aerosol, vía deposición de nitrógeno oxidado, deriva en la formación de ozono. Pero no confundir eso con que la presencia de cloro termina formando ozono. La presencia de cloro en la fase gaseosa destruye ozono, pero esta presencia de cloruro y nitrógeno termina dando ClNO2 y su fotólisis ozono. Entonces los efectos son no lineales y nada homogéneos. La topografía es importante porque, como hemos visto, la distribución de estos halógenos em, no solo tiene lugar en la parte baja de la atmósfera, en la capa límite, sino que hay gran cantidad de ellos en la troposfera libre, incluso en la alta troposfera y baja estratosfera. Entonces, en lugares elevados, se favorece la deposición de no solo especies reservorio en fase gaseosa, sino también de los halógenos que se han incorporado sobre las partículas. Entonces, la topografía es importante, es decir, no es lo mismo, por ejemplo, la emisión y deposición de estos compuestos en la zona costera antártica, por poner un ejemplo, a nivel del mar, que en el centro del continente antártico a 3 kilómetros de altura.
además, los niveles de irradiación solar son diferentes y esto altera también la eficiencia de los ciclos fotoquímicos. Em, y a la pregunta inicial de la variación latitudinal de los efectos sobre el aerosol, pues muestro esto aquí. Efectivamente, dependiendo del tipo de aerosol, hay una distribución geográfica diferente en cuanto al impacto de los halógenos sobre la distribución de aerosol secundario y el resultante efecto radiativo. Entonces parece que sí, efectivamente, en las regiones tropicales este efecto es menor, particularmente en las regiones tropicales marinas, pero si incluimos el sudeste asiático dentro de la región tropical, pues podemos ver cómo en el momento presente y en algunas de las proyecciones hacia futuro, el aerosol nitrato de amonio, por ejemplo, o el sulfato, pues tienen cambios considerables, efectivamente. Es decir, sí es asimétrica la distribución geográfica, pero no diría que lo que ocurre en los trópicos es menos importante, porque como saben, además, em, lo que ocurre en los trópicos no queda circunscrito a la parte baja de la atmósfera, sino que al ser una zona convectiva, todo este material a través de la convección profunda en los trópicos es elevado hacia la alta troposfera y la baja estratosfera, donde los efectos radiativos por unidad de masa de estos compuestos son mayores que en la baja atmósfera. Por tanto, lo que ocurre en las regiones tropicales es fundamental. Bien, muchas gracias. Ahí pidieron tu correo electrónico, Alfonso. Ya lo pasé a través del chat para que lo tengan. Así Ujú. lo pueden Gracias. directamente copiar y utilizar para consultarte. Y bueno, yo voy a aprovechar, Alf, para hacerte una pregunta, sacarte un poco de los halógenos, hacerte una pregunta un poco más general. En la audiencia tenés estudiantes de doctorado, tenés postdocs, tenés investigadores jóvenes. Vos que has tenido la posibilidad de colaborar con tantos equipos de investigación en distintos lugares, has trabajado en tu país y en el exterior, has hecho estancias y has vuelto a tu país. ¿Qué recomendación general le harías a un joven investigador latinoamericano sobre qué priorizar a la hora de proyectarse en este contexto eh, de que la ciencia ya no tiene tantas fronteras, a lo mejor como la tenía antes cuando nosotros o nuestros directores nos formaron en aquella época? Eh, Bien, ahora respondo a la pregunta, pero matizo lo que acabas de decir. Siempre, y creo que es naturaleza humana, tendemos a pensar que la ciencia está más avanzada de lo que está, y en cada generación se piensa que hay menos fronteras por descubrir de las que había antes. Y en cada generación, efectivamente, todo eso se demuestra equivocado. Y cada vez que hay un descubrimiento, nos damos cuenta que quedan más fronteras. Em, Ah, y tú lo sabes bien, Rafa, cuando empezamos con esto, como decimos en España, nadie daba un duro por esto. Es decir, esto era meramente anecdótico y los grandes grupos de modelado atmosférico climático consideraban que esto era, pues bueno, bien, para divertirse un ratito y nada excesivamente relevante. Digo esto porque lo ligo al consejo que le daría a cualquier estudiante de donde sea, particularmente si es latinoamericano. Al final, el mejor consejo es haz algo que te interese y si crees que es interesante, ten toda la determinación del mundo y sigue persiguiéndolo, independientemente de lo que te puedan decir alrededor o de lo que te puedan decir los supuestos expertos en el tema en ese momento. Porque al final todos tendemos a acomodarnos cuando pasa una cierta edad, es algo inevitable, debe ser también naturaleza humana, y como decía al principio, tendemos a pensar que lo más importante ya está descubierto. Y lo que como joven haría es cuestionar todo lo que sabemos, siempre de una manera constructiva, y
seguir con determinación aquella idea que uno pueda tener sin tener miedo a que la consideren anecdótica o a que la consideren poco importante. Porque a veces ah, la virtud está en los detalles y la suma de poco importantes termina siendo importante. Y eso se puede hacer en nuestros países de origen o se puede hacer saliendo fuera. Cada situación tiene ventajas y desventajas, pero en un mundo global como el actual, no hay impedimentos, sobre todo en el trabajo teórico, para poder hacer cualquier cosa desde cualquier sitio. Evidentemente, la parte experimental sigue estando dominada por los, los países científicos del primer mundo. Nosotros, desafortunadamente, estamos en el segundo y, y no podremos competir con las infraestructuras de esos países en la parte experimental, pero siempre podemos competir desde las ideas, que esas son gratis y las podemos tener allá donde estemos. Muchísimas gracias, Alfonso. Excelente. Bueno, ya llevamos l- contado largo más de una hora, así que no sé si alguien tiene algún otro comentario final. Si no, simplemente volver a agradecerte una vez más, Alfonso, que te hayas tomado el tiempo en esta hora poco agradable o poco amigable para los europeos y que nos hayas compartido toda tu experiencia. Te agradezco muchísimo como persona, pero también como representante aquí, como colaboraciones dentro de esta serie de seminarios del America's Working Group, que tratamos unir esfuerzos dentro de la gente aquí en Latinoamérica. Aplaudo la iniciativa, me parece genial y el placer ha sido mío, así que quedo a vuestra disposición.